Muy buenas tardes, tengan todos quienes nos están acompañando desde las distintas terminales que se enlazan en este momento para acompañarnos en este evento académico que organiza el Colegio de Sonora a través de el Centro de Estudios en Gobierno. El día de hoy estamos de manteles largos, tenemos a una personalidad internacional, además un académico, un practicante, un conocedor dentro de los temas del municipalismo en América Latina y en otras regiones, que definitivamente pues, el poder tener la oportunidad de contar con la presencia de Daniel Cravacoure nos viene pues, a presentar un horizonte reflexivo, un horizonte interesante respecto pues a los desafíos del municipalismo latinoamericano ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Este evento además, aprovecho la oportunidad, se desarrolla, es el primero que se desarrolla dentro de un marco de colaboración institucional a partir de un convenio de colaboración celebrado entre la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y el Colegio de Sonora. Para quienes nos acompañan en la transmisión dentro de México, pues es esta institución pública de educación superior concentrada en la investigación y en la difusión y en la docencia a nivel de maestría y de doctorado en el norte del país. A través de la página de internet y específicamente de Facebook del Colegio de Sonora, a lo largo de la intervención de nuestro invitado, se estará recolectando las preguntas que se vayan generando, las inquietudes que ustedes tengan, y al finalizar la intervención estaremos fungiendo como moderador para hacer lectura de los comentarios y las preguntas a nuestro invitado. Sin más preámbulo, me permito presentar a Daniel Cravacoure. Él es doctor cum laude en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, España. Director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Es y ha sido profesor invitado de universidades en Chile, Colombia, España y Estados Unidos, por mencionar algunos países. Ha publicado 12 libros, 38 capítulos y 35 artículos en su especialidad. Dentro del rango Q1 en el 2020, lleva 2, o al menos al momento de la semblanza. Director de la Red Iberoamericana de las Universidades y Centros Académicos Municipalistas, promovida por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Exdirector de la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, esta es indexada en Cielo y emergente en WOS, W-O-S. Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL. Estas son, pues, brevemente algunas líneas que representan la trayectoria de nuestro invitado, que, insisto, pues estamos de manteles largos de recibirlo. Doctor, muchas gracias por tener un espacio en su agenda y quedamos, pues, en escucha de lo que nos comparte y de las reflexiones que viene a presentarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los conectados en el día de hoy. Para mí un gusto y un honor estar invitado por el Colegio de Sonora en esta primera actividad que vamos a desarrollar entre el colegio y la Universidad Nacional de Quilmes. Lamentablemente no conozco Sonora, no conozco Hermosillo, seguramente lo haremos en el futuro. Lo más al norte que he estado es en Coahuila, hace ya 2 o 3 años, y en Monterrey. Para mí un gusto hacer esta presentación sobre desafíos del municipalismo latinoamericano ante la pandemia del coronavirus. Les compartiré una presentación. Ante todo, bueno, para los que quieran establecer un diálogo académico más allá de las preguntas que vamos a responder hoy, con todo gusto, con todo
placer, ahí tienen mis redes sociales, siempre es la @ y de Crabacuore, o sea, la letra inicial de mi nombre y mi apellido, y lo mismo en Facebook. Así que con todo gusto podemos quedar en contacto. Bueno, efectivamente lo primero que tenemos que ver es el impacto de la pandemia. No voy a entrar en números, pero sí yo creo que cuando uno trabaja en nuestros países a partir de esta situación, yo suelo usar la expresión de la pandemia desnudó lo que somos, ¿no? América Latina se ha dado cuenta de un conjunto significativo de carencias en muchos campos, de gran impacto sobre la gestión municipal, ahora los vamos a trabajar un poco, y en realidad es que muchas veces nos olvidábamos de lo que somos. Somos el continente más desigual de América del mundo, América Latina y el Caribe en su conjunto. Somos un continente con severos problemas económicos, sociales, políticos, culturales, de migración, en lo vinculado a la integración, de las migraciones. Somos un continente complejo, y esto obviamente se va a reflejar en la situación de que hoy 5 de los 10 países con más contagios de COVID son países de América Latina. Ustedes lo saben bien, aquí está, y es preocupante, pero por supuesto está Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina, entre los 10 países con más contagios. Pero si vamos a mirar el millón de habitantes, porque nuestro continente es bastante también desigual en términos demográficos, volvemos a encontrarnos con que 5 de los 10 países con más casos por millón de habitantes también son de América Latina, porque la pandemia ha hecho estragos no solamente en los grandes países, sino también en países de Centroamérica y del Caribe. Y si miramos los muertos, también 5 de los 10 países con más muertos por millón de habitantes también son países de América Latina. Ningún otro continente encuentra tantos países concentrados en los rankings vinculados a la pandemia. Pero además, y esto tiene que ver fuertemente, no solamente con el hoy, porque hoy es más fácil apelar a medidas paliativas, los países han dado distinto tipo de respuestas, pero en cualquier caso en los efectos futuros. Y 3 de los 10 países con más caídas del PBI, según los datos del Fondo Monetario Internacional, son países de América Latina. Se calcula que el 19% de las empresas de América Latina, considerando empresas de todo tipo, porque uno tiende muchas veces a pensar solamente en las grandes empresas o en las empresas industriales, pero América Latina es un continente donde la pequeña y mediana empresa, los emprendedores pequeños, las tiendas, representan una parte sustancial de la economía. El 20% de estas empresas habrán cerrado sus puertas sin posibilidades de volver a abrirlas en la pospandemia. Si voy a mirar la caída del producto, en América Latina se calcula que el producto caerá 9 puntos a lo largo de todo el año, más allá de los factores de corrección. El Fondo Monetario recién presentará sus informes en el mes de octubre, las aproximaciones son del mes de junio, eran ligeramente superiores, esta es la de la OECD. En cualquier caso, estaremos cayendo nuestro PBI en América Latina más que el doble de la caída del Producto Bruto en el mundo. O sea que será la región más afectada de todas
que componen el mundo. Y la pobreza se habrá incrementado. América Latina había tenido durante todo nuestro siglo, hasta 2018, sobre todo en los primeros 10 años, en la primera década, había tenido una mejora sustancial en los indicadores de pobreza, prácticamente se había reducido a la mitad, lo vamos a ver inmediatamente, pero de esa reducción de casi 20 puntos en la pobreza, habremos incrementado nuevamente 4.4% a lo largo del 2020, con lo cual desandaremos el camino. Esto es particularmente crítico en América Latina. ¿Por qué? Porque nuestro continente, como decíamos antes, es el más desigual del mundo. Yo no vengo solamente a hablar sobre la pandemia, vengo a hablar, y se me ha pedido, y yo con todo gusto lo haré, en el campo de mi especialidad, en el tema del municipalismo. Ustedes saben, aunque es motivo para otra oportunidad, que seguramente podremos tener por esta vía o ya presencialmente, de trabajar las complejidades del sistema municipal latinoamericano. Cuando hablamos de municipios en América Latina, hablamos de más de 14.000 gobiernos locales, muy distintos entre sí. Mucho más distintos, si ustedes, por ejemplo, es bien conocido, tengo el honor de haber sido profesor en varias universidades mexicanas y de tener un vínculo permanente con colegas de México, que es uno de los países más desiguales. Ustedes tienen países con ingresos, por ejemplo, municipios con ingresos per cápita en la periferia de Monterrey superiores a los de Bélgica, y pueden tener en otras regiones, básicamente en el sur del país, indicadores de ingreso per cápita equivalentes a los de los países africanos más pobres. Esto no es ninguna novedad que yo lo señale. Este mismo fenómeno está amplificado en América Latina. Tenemos 14.000 gobiernos locales, tenemos países que tienen los 4 países federales, aunque obviamente esta idea del federalismo implica una revisión, porque los 4 países que son históricamente 4 grandes países en tamaños de población, México, Brasil, Venezuela y Argentina, tienen federalismos distintos, no son similares. Muchas veces tendemos a unificar criterios a partir de decir este país es federal o este país es unitario, y la realidad es que esto no es tan sencillo. Tenemos países que tienen 2 niveles de gobierno, países que tienen 3 niveles de gobierno, y tenemos países que tienen hasta 4 niveles de gobierno en América Latina. Con lo cual, trabajar sobre el tema municipal exige entender esta complejidad. Una complejidad vinculada a una heterogeneidad competencial. No todos los municipios de América Latina tenemos las mismas competencias, ¿sí? Por ejemplo, 2 tan críticas que vamos a revisar próximamente, el tema de la salud y el tema de la educación. Solamente la mitad de los países de América Latina tienen una alta incidencia en materia sanitaria. En materia electoral, tenemos desde países, como era el caso mexicano, hasta la reforma legislativa, gobiernos locales sin poder de reelección, y por otro lado tenemos países que permiten la reelección indefinida, como fue, por ejemplo, Chile, que ha hecho en este último tiempo una reforma que cancelará las reelecciones indefinidas de los alcaldes, o provincias argentinas cuyos alcaldes se mantienen sin límite alguno, y tenemos un caso único, característico, de un alcalde que ha sido reelecto 9 veces. Completará sus 36 años de mandato en los próximos años. Tenemos un continente de grandes desigualdades territoriales. Ahí en México, muy cerquita
En Baja California está el municipio más grande de América Latina, más de 51.000 kilómetros cuadrados. Y en mi país, cerquita de donde yo estoy ahora, está el municipio más pequeño de América Latina, que apenas tiene la superficie de 5 viviendas. En términos demográficos, tenemos gobiernos locales, como por ejemplo el del estado de la prefectura de San Pablo, que tiene 13 millones de habitantes, y tenemos gobiernos locales, por ejemplo en mi país, que tienen apenas 6 habitantes. Presupuestariamente, tenemos tantísimos gobiernos locales en América Latina con presupuestos, por ejemplo, al cambio oficial en la Argentina, podemos tener algunos gobiernos locales que tienen unos presupuestos de unos $50.000 anuales, y por otro lado, la ciudad de San Pablo tiene un presupuesto de $13.110 millones. Tenemos niveles de autonomía muy distintos. El ejercicio del autogobierno municipal es muy distinto. En un estudio, esta es la materia, para los que se interesen, en los estudios de maestría o de doctorado. Mi investigación actual es sobre niveles de autonomía real de los sistemas municipales. La real capacidad del autogobierno municipal en los distintos países. Y ahí tienen, por ejemplo, medidos en una escala que podemos discutirlo, y seguramente con Víctor podremos verlo en algún momento, o podemos hacer otro seminario, en una escala sobre 100 puntos, el Uruguay, el nivel departamental, Uruguay sería un caso particular para estudiar, pero está en 66, como llegan ustedes ahí a ver. La Argentina está en un nivel 63 sobre 100, Brasil en un nivel 61.6, Puerto Rico 54, México 49.7, Chile 27.8 y Cuba 12.5. Fíjense ustedes las asimetrías de cuando hablamos de los distintos sistemas municipales. Sí hay algo que nos une y que nos define, que es que los problemas que tienen los gobiernos locales en todo el continente son bastante similares. Son distintas las institucionalidades, las lógicas macropolíticas, como decíamos antes, la materia electoral, la materia jurisdiccional, pero los problemas son iguales. Yo me propongo, a partir de aquí, a trabajar en hacer una mirada de los problemas que hemos tenido con el COVID, con la pandemia, mirándolos desde la mirada de un municipalista, que no es la misma mirada que puede tener alguien que trabaje en otros niveles de gobierno. El primero, la necesidad del tema del rediseño del sistema de salud. En el análisis de los sistemas de salud, primero tenemos que identificar, y para los estudiantes de maestrías y doctorados del Colsón o de otros que nos estén escuchando, fundamental para los que trabajamos estos temas, avanzar en el conocimiento. Tenemos pocos estudios sobre estas materias. Por ejemplo, solamente en 12 países de América Latina los municipios tienen responsabilidad integral sobre el sistema de salud. Esto es, tanto en la atención primaria de la salud como en la atención de complejidad. Imaginen ustedes que en estos 12 países, sobre los gobiernos locales ha caído todo el peso de la epidemia. Y esto, digo, cuando uno lo piensa en términos de los recursos materiales, de los recursos humanos y del presupuesto para sostener esta enfermedad, que como ustedes bien conocen, tiene, si son casos leves, sí se pueden dar dentro de lo domiciliario, pero cuando no, requieren camas de cuidados intensivos por mucho tiempo. ¿Sí? Ustedes saben que la media es por lo menos de 20 días, y esto exige una dotación que no son solamente
el famoso tema de los respiradores, sino también, sobre todo, los recursos humanos necesarios para esta situación. Nuestros sistemas de salud, por recomendaciones internacionales, han estado basados en que los gobiernos locales tenían que especializarse en la atención primaria de la salud. Y en la pandemia se exige sobre los sistemas de salud, básicamente, el tema de los cuidados y de los cuidados intensivos. Y esto es una contradicción en nuestro sistema. Además, tenemos un profundo proceso de inequidad territorial en la distribución del sistema de salud. No resulta infrecuente una altísima concentración de los efectores de salud de cierta complejidad, sea en las capitales de los países, sea en las capitales de los estados más importantes. Pues la pandemia ha tenido otra dinámica. Es verdad que en las capitales nacionales se han desarrollado muchísimos casos, pero también se desarrollan con exactamente la misma crueldad en los territorios dotados de muchos menos recursos sanitarios. En mi país, por ejemplo, este es el grave problema que estamos teniendo hoy, que la expansión del virus se está desarrollando en el interior, y en el interior la realidad es que los sistemas de salud contaban con muy pocas camas de cuidados intensivos y con muchas menos camas preparadas para atender patologías de tipo respiratorio. Y un paciente, yo puedo transferir en una estrategia de transferencia de complejidad a las ciudades capitales, pero cuando tengo que hacerlos sobre un volumen muy alto de población, y además lo tengo que hacer con respiradores, no resulta tan habitual la posibilidad de realizarlo. Esto nos va a exigir a pensar, particularmente en los países donde el sistema de salud tiene un alto nivel de responsabilidad por parte de los municipios, en rediseñar el sistema de salud y prepararlo mejor para estas circunstancias. Ahora, esto claramente va a exigir una rediscusión de lo que representan las transferencias de los sistemas presupuestarios hacia los gobiernos locales. El segundo, como veíamos, es la fragilidad social en el continente. Mucho se ha escrito, acaba de salir un libro reciente del BID, que ya analiza, si alguien me lo pide por redes, no tengo ningún problema en conseguirlo, entiendo que salió la semana pasada, sobre las desigualdades en América Latina, e incluye el análisis en un voluminoso tomo, lo que ha representado esta pandemia en términos de las desigualdades sociales. Queda claro que somos el continente, como decíamos, más desigual del mundo, donde el 23% del ingreso está concentrado en solamente el 1% de la población, y esta pandemia ha puesto en los municipios, con esta expresión que señalábamos antes, de que ha desnudado la realidad, es la fragilidad de nuestro continente. Millones de personas en América Latina que viven al día, que trabajan durante todo el día para conseguir el dinero para poder llevar alimento a sus hogares. Toda esta gente con los confinamientos extendidos ha significado que inmediatamente, sin ningún tipo de ahorro, cayeran y profundizaran su nivel de pobreza o cayeran directamente en la indigencia. Pero la crisis además no ha afectado solamente a los sectores más pobres, también ha afectado a otros colectivos de la sociedad. Por ejemplo, los ancianos. En América Latina, prácticamente en muchos países, a diferencia de otros continentes, ser anciano es ser pobre, porque los sistemas de pensiones tienen grandes problemas en términos de financiamiento y del volumen de las transferencias que se realizan a estas personas. Y este ha sido el grupo más vulnerable en términos sanitarios respecto de otros. Pudiéramos seguir identificando otros colectivos particularmente
dañados en esta situación pandémica, y lo peor de todo es que esta pobreza que ha venido a instalarse es muy difícil que logremos revertirla. ¿Por qué? Por las cuestiones que vamos a ver inmediatamente ahora. Uno es el impacto sobre la educación. Revisando, primero, tenemos que pensar que en 11 países de nuestro continente, de los 22 países más grandes de América Latina, en 11 de ellos el sistema educativo es responsabilidad absoluta de los municipios. Son ellos los que han tenido que tratar de readecuar sus estrategias educativas. Y esto, claramente, en algunos lugares se ha podido, y en la gran mayoría, digo, de los países, no. Digo, uno ha visto, lo he visto en la prensa mexicana, por ejemplo, no recuerdo la ciudad, pero creo que se hizo en la caja de una troca, como dirían ustedes, a un comerciante que había puesto un ordenador, un computador, lo habían puesto para que los niños pudieran tomar clases y además les daban un refrigerio. Eso demuestra lo perverso de nuestro sistema, porque obviamente que en virtud de la solidaridad de las personas, esto puede revertirse en 1, 2, 3 y en la cantidad de niños que pudieran llegar a estar en ese lugar. Pero el problema es la respuesta sobre los millones de niños que han perdido su escolarización. A día de hoy, en 21 de los países de América Latina, estos son datos de la UNESCO, están de libre disponibilidad, en 21 países de América Latina las escuelas continúan cerradas. Y esto significa que esos niños habrán perdido no solamente el año de enseñanza, habrán perdido la socialización con otros niños, habrán en su desarrollo madurativo, todo el sistema educativo va a sufrir esto, y lo más importante, en algunos niveles educativos va a ser la pérdida definitiva de la escolarización para estos niños. Es muy posible que niños y adolescentes, en Argentina se calcula que el 40% de los adolescentes no van a volver a la escuela una vez que se logre retomar la escolarización. Muchos países, si ustedes miran la información de UNESCO, ya han definido que durante todo el 2020 no va a haber más clases. Apenas 10 países han reabierto parcialmente sus sistemas educativos, 6 han reabierto muy parcialmente, 4 los han reabierto parcialmente, pero con mayor número, y un solo país, que es Nicaragua, nunca cerró sus escuelas. Las secuelas, el impacto que va a tener sobre el nivel educativo, e insisto esto, en 11 países, la responsabilidad educativa recae exclusivamente en las espaldas de los municipios. Remontar esto va a influir, obviamente, enormemente en la empleabilidad de las personas, ¿sí? En la situación de vulnerabilidad social de las personas, en la salud de las personas, porque evidentemente, estamos afectando, ya no, como siempre se dice, que la educación es el futuro, porque los niños lo son, sino que estamos afectando lo inmediato. Vinculado a esto será el estancamiento económico. Ustedes saben, las 2 economías de América Latina que más han perdido su PIB han sido justamente México y Argentina. El estancamiento económico o el decrecimiento se va a sufrir por muchos años. Por ejemplo, en el caso argentino, nosotros veníamos previamente con más de 2 años de recesión. Y sobre esta recesión vamos a volver a tener un impacto, y claramente la recuperación por las estructuras económicas que nosotros tenemos
van a tardar económicas y laborales, van a tener un largo proceso de recuperación. Para los gobiernos locales esto es muy traumático. ¿Por qué? Porque la propia base de las economías familiares va, por un lado, a presionar sobre los gobiernos locales en la atención alimentaria, social, energética, en algunos casos, de las familias más pobres. Esto va a significar una mayor presión sobre los gobiernos locales. Por otro lado, va a representar menores ingresos para las municipalidades, porque las familias van a tener menos disponibilidad para pagar sus tasas y para pagar eventualmente sus impuestos a los gobiernos locales. Y esto es una combinación crítica para los gobiernos locales. Los comercios y las industrias, como decíamos antes, por lo menos un quinto de las empresas de América Latina no van a volver a abrir más sus puertas. Esto va a significar un incremento del desempleo. Vamos a tener seguramente por bastante tiempo niveles de desempleo de 2 dígitos en América Latina. Y esto presionará, ¿sí?, la función social que ejercen los gobiernos locales en los territorios. El quinto punto es la pérdida desde mirándolo de los gobiernos locales, la pérdida de empleos de calidad, ¿sí? Este es otro problema, porque podrá haber una recuperación económica por la propia vuelta a cierta normalidad, aunque ustedes saben bien que en el día de ayer la OMS declaró al COVID como una enfermedad endémica. Esto es, que vamos a tener por muchos años, a diferencia de otras pandemias que ha habido en el mundo, que tuvieron una corta duración. OMS ha indicado que se va a transformar en una endemia, ya que vamos a tener por muchos años que luchar contra esta situación. Y esto significará claramente que muchas de las empresas que se han perdido han sido empresas históricas, y entonces aquí muchas veces nos encontraremos con que gente va a volver al trabajo, pero va a volver al trabajo informal, va a volver a la CI argentina changa, o en otros países se dice chamba, ¿no?, al trabajo ocasional, digo, y con una pérdida de empleos de calidad. Y todos sabemos el costo que va a tener, que tiene la generación de empleos de cierta calidad, de empleos que se dan dentro de la formalidad, empleos que se dan en la industria, y esto evidentemente va a ser un problema para el desarrollo territorial. Vamos a tener, y lo estamos viendo, la gran fragilidad fiscal por el tipo de ingresos que tienen los gobiernos locales. En América Latina, primero, muchos gobiernos locales cobran tasas, o sea, el precio por la contraprestación de los servicios urbanos. Ese ingreso se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque las personas van a tener que priorizar otro tipo de gastos, como por ejemplo los gastos alimentarios. Va a tener que prever el aumento, seguramente, de los gastos sanitarios, porque todos los estudios muestran que los enfermos de COVID quedan con otro tipo de enfermedades, si bien logran salvar su vida, quedan con secuelas en otro tipo de enfermedades. Y esto va a presionar a un incremento del gasto en la salud, que ya en América Latina, en muchos países, representa una parte sustancial del ingreso de las familias. Pensemos que en América Latina, el país que tiene menor gasto, quitando de la evaluación el caso cubano, por las características diferenciales de su sistema. De los sistemas latinoamericanos, Argentina es el país donde el gasto
de salud de las familias es el más bajo, y es 15% del ingreso de las familias se destina al gasto en salud. Con lo cual, las personas van a tener, y las familias, menos posibilidades de financiar sus obligaciones con los gobiernos locales. A esto le tengo que sumar los países que tienen algún tipo de estrategia impositiva, sea con el pago de impuestos prediales o el impuesto a las patentes, a la patente automotora, al permiso de circulación, la denominación que ustedes quieran señalar. Esto va a generar un problema. Las caídas de las recaudaciones de los gobiernos locales, lo tengo muy en claro para mi país, rondan el 50% de los ingresos. Esto es particularmente más dramático en países, nosotros, algunos de los países de América Latina, pienso por ejemplo en Uruguay, pienso en el caso chileno, pienso en el caso de Puerto Rico, buena parte de los ingresos que tienen las municipalidades tienen que ver con estructuras de recaudación de ingresos propios. Por esto son las diferencias. Pienso, por ejemplo, en Brasil, solamente el 10% de los ingresos total de los gobiernos locales son ingresos, es una estructura que tienen 4 impuestos, solamente el 10% son ingresos jurisdiccionales. Estos sistemas paradójicamente van a estar quizás más protegidos que los que están sistemas que históricamente estuvieron estructurados en su diseño para el autosostenimiento. Es muy posible, y ya lo estamos viendo, el incremento de la violencia. Todos sabemos que el empobrecimiento de las personas, ¿no? Si yo puedo ir en el orden que venimos viéndolo desde que estamos analizando, vamos a encontrar una sociedad más frágil, en un continente desigual, jóvenes que no están dentro del sistema escolar, dificultades de la empleabilidad, puestos laborales de menor calidad, una capacidad limitada de los gobiernos locales con sus recursos de paliar socialmente esta situación, seguramente vamos a ver un incremento de los niveles de violencia. En un continente que es el continente más violento del mundo. ¿Sí? Ustedes lo conocen bien esto. En Argentina el nivel de violencia es más bajo, pero una de las situaciones que se han ido viendo en esta pospandemia es el incremento sustancial de la violencia de los crímenes, por ejemplo, en situaciones de crimen, los atracos a mano armada que terminan con homicidios, en una situación de mucho más violencia que la pre-pandémica. Este también es un problema para los gobiernos locales, independientemente de los niveles de responsabilidad en la gestión de los gobiernos locales, si son países que tienen más el sistema de policías locales, o por el contrario, que tienen sistemas de policías más de tipo nacional o de tipo estadual. Vinculado a esto, y ustedes lo conocen bien y lo van a, digo, eso es claramente un problema, es el incremento de las migraciones. Es muy posible que en los países todas las situaciones de crisis social, económica, de fragilidad, generen un proceso de fomento a las migraciones. Y nos vamos a encontrar seguramente, ya no solamente con una inmigración hacia de los colectivos sociales más débiles, como quizás ustedes pudieran haber sufrido en los últimos años con el éxodo de población desde Centroamérica, sino también es muy posible, porque esta crisis ha empobrecido a las clases medias, también procesos de emigración de estas clases medias hacia otras partes del mundo. El noveno punto, el problema de la vivienda y de servicios de calidad. Encontrarán en ese libro del BID, de aparición reciente, que el 40% de los latinoamericanos describe la imposibilidad con sus ingresos del acceso a la vivienda.
esto es toda una reflexión en un continente donde al menos hay 3.5 millones de hogares que viven en viviendas de mala calidad. Si lo pensamos así, estamos hablando de población, de una población superior a la población de algunos países medios de América Latina. Y el tema de la vivienda es una de las cuestiones que más ha aparecido durante la crisis, en esto que yo les decía, que la pandemia descubrió a América Latina, porque se decía, bueno, señores, mantengan distanciamiento social dentro de los hogares. Esto es no conocer que en América Latina las personas viven, cuando tienen vivienda, viven en el hacinamiento. Viven muchas personas, viven en las mismas viviendas. Hay una imposibilidad física. Ustedes lo conocen bien para México. Digo, por más que México yo he tenido el gusto y el honor de escribir un libro sobre políticas de vivienda en México y en América Latina con la doctora Sicardi de la UNAM. Ustedes lo conocen bien. Hay veces que no es solamente el problema de que no existen las viviendas, sino cómo son esas viviendas, cuántas personas viven en esas viviendas y cuál es el costo para las familias de vivir en esas viviendas, ¿no? Y entonces, en América Latina es un severísimo problema, inclusive buena parte de algunos criterios epidemiológicos se ha resuelto claramente considerar casos positivos de COVID a personas que no han sido testeadas, básicamente porque hay una imposibilidad de distinguirlos, digo, porque viven en muy pocos metros cuadrados. Y el 10º punto es el tema de la cobertura de las infraestructuras. Muchas veces se reclama para la atención, por ejemplo, en los cuidados, en el aseo permanente de las manos. América Latina tiene un enorme déficit, por ejemplo, en obras de saneamiento, de saneamiento, en el problema en general del acceso, y a estos problemas, desde la vista municipal, desde la participación de los municipios. A ver, para darles un ejemplo, voy a hablar de mi país, de Argentina. Apenas el 20% de las aguas servidas que producen las ciudades son tratadas. ¿Sí? Eso creo que ya a ustedes les aclara cómo un país de altos ingresos comparado en América Latina, somos uno de los países de mayor renta per cápita, sin embargo tiene severísimos problemas en materia social. Pero además de esto, tenemos el problema de una resignificación de las infraestructuras, porque ya no solamente nos falta agua y saneamiento, no solamente nos falta energía de calidad, no solamente nos faltan aceras y calzadas, sino el problema es que también ahora le sumamos el problema, por ejemplo, de la conectividad. Hay muchas personas que van a poder seguir trabajando siempre que tengan la posibilidad del trabajo remoto. Esto es particularmente para las personas que puedan trabajar en servicios. Pero sin embargo, tengo más claros los números, los traté de buscar y no los he encontrado para América Latina. Si alguien los conoce, los agradecería. Pero por ejemplo, para mi país, solamente el 60% de los hogares del país tienen una conexión domiciliaria a Internet. Esto, cuando los sistemas educativos están, por ejemplo, migrando hacia la sociedad digital, generan un enorme problema. ¿Por qué? Porque voy a tener que darle una gran prioridad dentro de la agenda local, más allá de la tenencia o no de empresas de telecomunicaciones, o las cuestiones que ustedes, de la modalidad. En cualquier caso, la conexión a Internet pasa a ser un tema crítico para el desarrollo de las personas y de las empresas en el nivel local. Quiero señalar además, no quiero aburrirlos,
5 problemas adicionales para el municipalismo de América Latina. El primero es el incremento de la inequidad territorial, un severísimo problema que tenemos en América Latina, que es la gran distancia en el desarrollo entre los grandes núcleos poblacionales, de inversiones de capital, allí donde se radican las empresas, las industrias, y los territorios rurales pobres. Esta crisis lo único que ha hecho es profundizar estas situaciones. Lo veíamos en materia en materia sanitaria, lo podemos ver en materia económica. Las grandes empresas han podido resistir mejor que las pequeñas industrias. Entonces, en las grandes ciudades o en las grandes áreas metropolitanas se ha sostenido mucho mejor la situación. Allí donde la población tiene mejores ingresos o trabajan en un sector servicio sofisticado, tienen mayor capacidad de continuar aún en pandemia, sosteniendo los ingresos de los gobiernos locales y esto reflejándolo en la acción social de los gobiernos locales. El segundo elemento es la dinámica intergubernamental. En materia, creo yo, que para los estudiantes de maestría y doctorado, y sobre todo aquellos que no hayan elegido todavía sus temas de tesis, creo que buena parte del éxito, mayor o menor, que han tenido los distintos países, debemos entenderlo a partir de una adecuada dinámica intergubernamental. Los académicos estamos escribiendo mucho sobre esta situación. Porque, digo, acabamos de escribir un artículo, yo tuve el honor con queridos amigos, por México estaba el doctor Edgar Ramírez de la Cruz, del CIDE de Central, escribimos ahora con Guy Peters un artículo sobre la dinámica intergubernamental del COVID en los federalismos de América Latina. Tengo un panel próximamente de la red GovMed en Guadalajara sobre, mirando un poco 4 casos de América Latina de coordinación intergubernamental. Me parece que la clave de por qué, sobre todo al comienzo, México fue un paradigma de esto, de cómo funcionaron las relaciones intergubernamentales, cuál fue el papel de los municipios, cuál fue el problema de los estados, cuál fue la posición del Estado federal al comienzo de la pandemia, cómo esto fue mutando. Me parece que aquí hay un tema increíble para trabajar de interés y relacionar el mejor o peor éxito en muchas cuestiones, en los contagios, en el número de muertos, en el impacto económico de la pandemia, a partir de una mirada desde las relaciones intergubernamentales. El tercer elemento, es un tema que a ustedes es caro, es conocido bien en México. En México, por lo menos, en los últimos 5 años hay una producción académica bastante significativa sobre el tema de recentralización municipal. No me voy a dedicar a esto y en cualquier caso, si alguien quiere seguirme en el canal de YouTube, hay algunos videos, algunas conferencias sobre recentralización, incluyendo algunas sobre el caso de México, pero claramente una de las preguntas que se abren desde el punto de vista municipal es la siguiente. Esta oportunidad de la pandemia, que ha exigido una mayor concentración de competencias por parte de los niveles centrales, por el Estado federal, será una estrategia de coordinación centralizada que ha venido por la pandemia, o cuando esta pandemia vaya limitándose, volveremos a la estructura anterior, que en el caso de México, por ejemplo, ya era hacia la recentralización, y digamos, y en el gobierno de AMLO se ha profundizado lo que venía ya de los gobiernos anteriores, o por el contrario, digamos, esta centralización habrá llegado para quedarse. Esta me parece que es una de las grandes preguntas, digamos, que también tenemos que hacernos en el tema municipal. El tema de la recentralización. Yo he escrito bastante sobre esto, hay 2 o 3 capítulos
del libro mío sobre recentralización, publicados en México. En cualquier caso, me parece que es una de las discusiones a dar en el sistema. Cuarto, el tema metropolitano, un tema de gran impacto en México por los altos niveles de concentración de población en sus más de 50 áreas metropolitanas. Yo creo que como una ampliación de la cuestión de la dinámica intergubernamental, el problema metropolitano, y sobre todo en América Latina, el problema de que nosotros en la realidad tenemos un problema metropolitano, pero por otro lado tenemos una falta de instrumentos para actuar en materia, en materia metropolitana. Piensen ustedes que hay pocos países que tengan estructuras metropolitanas, y tenerlas, como el caso peruano, el caso colombiano, el caso venezolano, lo dejaría aparte, donde hay legislación en materia metropolitana. Chile, muy recientemente, acaba de volver a aprobar su legislación, pero en cualquier caso hay una distancia entre la aplicación de las normas y el verdadero problema metropolitano que hemos tenido, ¿no? Sobre todo porque en lo metropolitano es donde primero y más fuerte pegó la pandemia. El quinto punto, y aprovecho para agradecer el auspicio a esta actividad de FENAM, de la Federación Nacional de Municipios de México, y sobre todo del interés de su secretario general, el magíster Sergio Redondo. Yo creo que hay que poner en discusión el papel de las asociaciones. Hay algunas asociaciones que han estado muy a la altura de las circunstancias en la disputa. Pienso en la llamada rebelión de los alcaldes, en el caso chileno, pueden revisarlo así. Supongo que que próximamente empezarán a aparecer artículos sobre el papel que tuvieron unificados los alcaldes de distintos signos políticos, en el caso chileno, para oponer, para hacer valer la voz del municipalismo en estos momentos de crisis, para tratar de torcer desde los gobiernos locales lo que se consideraban estrategias equivocadas por parte del Estado central. Yo creo que a futuro tenemos que entender de que no habrá más municipalismo si no hay un papel fuerte de las asociaciones nacionales, más allá de los partidismos, digamos, ¿no? Todos conocemos, ustedes saben que en América Latina hay dos grandes modelos de asociaciones de municipios, las partidistas y las que están nacionalizadas con una única. Yo creo que en cualquier caso venimos de una etapa histórica de cierta debilidad en muchos países, de algunas de las asociaciones, y me parece que esta situación exige, por el cúmulo de problemas que se suman para el municipalismo en América Latina, el actuar todos organizadamente. Quiero señalar, y esta es mi última intervención para dar lugar a las preguntas, cómo transformar esta crisis en oportunidad. Yo pudiera ser, siendo un connotado, destacado por mi acción, no lo digo por otra cosa, municipalista, yo pudiera hablar de muchas cosas que hay que hacer, pero soy profundamente realista. Y tengo la suerte, porque para mí es una suerte, de trabajar muy cerca de los alcaldes, en muchos países, incluyendo México. Y yo quiero señalar 4 aspectos, muy brevemente, Víctor, de situaciones que tenemos que pensar como las estrategias. Primero es el lobby, como decíamos antes. Hay asociaciones que en esta situación demostraron que con un adecuado ejercicio del nivel de lobby, en unidad transpartidaria, lograron torcer las políticas. Como nunca,
el municipalismo va a tener que estar unido. Y eso, cuando yo digo unido, no es solamente a los alcaldes. Son los alcaldes y todos los que trabajamos en la periferia de los alcaldes. Los académicos que nos orientamos a estas situaciones. Los dirigentes políticos de otros niveles que creen en la descentralización. En general, todos los que compartan la idea de que la descentralización es el mejor camino, tenemos que redoblar la coordinación y fomentar el lobby municipalista. El segundo punto, la confianza en la intermunicipalidad. Es un fenómeno aún pobre en América Latina. Por supuesto que pudiera hacer excepciones. Brasil tiene más de 7.700 asociaciones intermunicipales. En México, lamentablemente, se perdió en la encuesta nacional del INAFED, se perdió el registro. En otros países, digamos, en Chile hay un adecuado registro, hay 60 asociaciones de municipios, pero en cualquier caso hay que empezar a pensar que los problemas son tan comunes, como lo demostró la pandemia, que en el asociativismo intermunicipal tenemos que tener más confianza. Tenemos que empezar, un municipio no va a poder tener una estructura de salud, los más de 2.300, 2.400 municipios de México no pueden por sí solos resolver el problema de la atención de la salud, más allá de la organización nacional, porque el tema sanitario presiona igual sobre los gobiernos locales, no importa quién es el efector. En cualquier caso, las estrategias van a tener que salir de una manera más intermunicipal. La tercera es la apertura de más espacios de participación. Yo no estoy planteando la participación ciudadana desde un punto de vista, si se me permite, romántico, teórico, no. O hay más participación ciudadana, se abren espacios reales de participación ciudadana a nivel local, o vamos a seguir teniendo, en un contexto de muchísima más debilidad de los estados, debilidad presupuestaria, debilidad por los problemas de salud, por el efecto del reproche a las autoridades nacionales de los resultados sanitarios, un conjunto de problemas, vamos a ver más la impaciencia de las personas. Ya lo vimos en 2019, lo vimos en varios países, el tema de la impaciencia de las sociedades. Lo vimos en el Ecuador, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, lo empezamos a ver también en 2019 en Colombia. La paciencia de los ciudadanos cada vez es más corta, es más limitada. Y por la propia supervivencia de la política, yo creo que hay que pensar estratégicamente en la apertura de más espacios de participación. No porque éticamente esté bien, lo digo claramente desde una estrategia de supervivencia política del sistema. Y por último, yo creo que va a haber que pensar en la aplicación de nuevas tecnologías en todos los procesos y competencias. Pero no lo digo solamente, como tantísimas veces lo vemos, en un alcalde inaugurando un aplicativo, una app en el teléfono móvil, no, estamos hablando de otra cosa. Telemedicina, teleeducación, videovigilancia, seguimiento digital a las personas de los colectivos más débiles. Un Estado mucho más acorde a lo que es el momento histórico. Las sociedades, y con esto termino, como nunca se han digitalizado en estos 6 meses. 40 años de avance tecnológico se han popularizado para las personas, aún para los hogares más pobres, se han popularizado en esta situación. Es hora que el Estado, ¿sí?, empiece a achicar la brecha creciente que hay hace ya muchos años entre las instituciones estatales y las prácticas de las personas. Con esto termino. Agradezco mucho la paciencia de todos ustedes por haberme escuchado. Quedo dispuesto a contestar las preguntas que haya
y también a quedar conectado por mis redes sociales en el futuro. Muchas gracias, doctor. Definitivamente la manera en la cual usted nos representa a América Latina finalmente nos recuerda lo que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Y me parece que justo esa es una de las virtudes de plantearnos la problemática desde la globalidad y ver que no somos tan diferentes, ¿no? Aún dentro de todas esas características que usted mismo nos ha compartido, esta problemática común pues nos lleva pues a la reflexión. Efectivamente hay preguntas dentro de la página de Facebook del Colegio de Sonora, donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia suya. Si me permite, voy a dar lectura de... Me parece que podríamos plantear un par de preguntas para dar tiempo a que responda y luego una segunda, digamos, tanda de preguntas. En la primera, Rubén Vázquez lo saluda y pregunta específicamente si en algún momento, en algún país, algún gobierno federal o nacional se pudo haber visto necesitado de tomar el control total de algún municipio por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Me imagino que es un poco la idea esta de si un gobierno central, en algún caso que usted nos pueda referir, ha tenido que desarrollar todas las actividades, dado que el municipio no pudo. Y Rubén Vázquez también nos pregunta, y por eso junto estas dos preguntas, lo hizo un poquito más adelante, él refiere que Francia ha reducido el número de sus municipalidades. Desde la perspectiva latinoamericana de las migraciones que vacían municipios o estados enteros, él pregunta, ¿se puede plantear la reducción del número de municipios como medida para reducir gastos y mejorar el aprovechamiento del gasto presupuestario local? Y yo aquí agregaría, bueno, ¿qué implicaciones pudiera tener esto? Si le parece, aquí cerramos el primer grupo de preguntas y regresamos ahorita con otro grupo de preguntas. Bueno, agradezco a Rubén las preguntas que me ha hecho. Sobre la primera, la verdad que no he podido mirar nada, digo, no tengo registro de procesos de intervención. Insisto con esto, seguramente habrá situaciones que lo ameriten, pero en general lo que sí vi es claramente las posiciones de, por ejemplo, ante los desbordes presupuestarios de los municipios en estas situaciones, digo, los apoyos que en otras épocas hubieran sido impensados, digamos, ¿no? O sea, el Estado federal transfiriendo fondos para el pago de los salarios, para evitar que las cosas sean males mayores, digamos, ¿no? Sobre la segunda pregunta es un tema muy curioso, y sobre todo es un tema curioso a efectos de lo académico. Hace muy poquito me pidió el doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, en Colombia, hizo una conferencia, me pidió sobre estudios municipales en América Latina, y es un tema, el de la supresión municipal, que en nuestra bibliografía, a diferencia de las principales revistas del mundo, la supresión municipal está entre el segundo o tercer tema que más artículos científicos tiene en los últimos 5 años en el mundo. Esto es claramente por lo que él señala, no solamente los casos más clásicos, históricos, digamos, que son los países escandinavos, que fueron los primeros en reducir su tamaño de municipios, con las reformas neoliberales hay países, creo que el caso más clásico es Grecia, de reducción del número de municipios. Es paradójico que en América Latina, desde la transición democrática, o sea, de 1980 a la fecha, solamente 2 países de América Latina no incrementaron el número de sus municipalidades. Todo el resto de los países de América Latina han incrementado el número de sus gobiernos locales, de manera más o menos acelerada, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos en una etapa donde este fenómeno de la reducción del tamaño de la cantidad de municipios no es un fenómeno característico de América Latina, insisto. Solamente 2 países no
no incrementaron su número de gobiernos locales. Yo creo que eso hay que mirarlo también en función de las reformas y sobre todo de las políticas de austeridad, que en Europa, digamos, con el encorsetamiento que supone la cuestión presupuestaria por la vía de la participación en la Unión Europea, digamos, en los países que van cayendo en crisis, digamos, es una cuestión. En el caso latinoamericano no tenemos esto, es un proceso ya de carácter nacional, digamos, inclusive nosotros, hay países, por ejemplo, en mi país, la supresión municipal está vedada, es una de las argumentaciones constitucionales para el sostenimiento del principio de autonomía municipal. Que es la imposibilidad de la supresión municipal. Así que no veo que sea un proceso que veamos en América Latina en el corto tiempo, digamos. Igualmente, habría que aclarar, perdón Víctor, que ya ibas a hacer la segunda ronda, que somos el continente, no sé si lo tenemos en claro, con menos gasto municipal de todo el mundo, digamos. Entonces, nosotros la austeridad la tenemos aplicada de otra forma, digamos, ¿no? Bien, gracias. Regreso a las preguntas. Tere Aguamea, bueno, lo felicita por su conferencia. Pregunta específicamente desde su óptica referente a las medidas ideales de un gobierno local para implementar para garantizar el acceso continuo a la educación durante estos tiempos, ¿cuáles pudieran ser? Vladimir Rodríguez pregunta, ¿qué papel pueden jugar las organizaciones internacionales en tareas de acompañamiento para implementar rediseño de los aprendizajes de las instituciones municipales? Rápidamente también, Oscar Mayoral nos pregunta, que creo que ya ha tocado alguno de estos elementos, pero sobre este protagonismo casi forzado del nivel del orden municipal, ¿dónde debieran de enfocarse los esfuerzos? Pregunta él, si es un asunto de revisión de constituciones, de formulación de políticas públicas o el tema de la participación ciudadana. Y finalmente también para cerrar con la pregunta de Magda Bernal, considera que el proceso de descentralización es indispensable para el proceso de gestión urbana y con esto me refiero, dice ella, a que se incorporen procesos de gobernanza donde participe la sociedad civil vinculada con los gobiernos. Me fui rápido, pero estas son las preguntas que tenemos ahorita inscritas en la página de Facebook. Sobre la educación, te voy a pedir, Víctor, que después me las vayas recordando. Sobre la educación, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Uno de los problemas serios en muchos países de América Latina, eso lo dicen los pedagogos, tiene que ver con el bajo número de horas que están nuestros niños en las escuelas. Y yo creo claramente que tenemos una oportunidad histórica, que es pensar en la educación en sistemas bimodales. Esto es en que los sistemas converjan, que la educación sea una parte presencial, de escuelas, como estamos acostumbrados todos a ver a los... También que haya una parte importante en materia digital, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una gran oportunidad. Queda claro que sería una anarquía si cada sistema municipal en los países, insisto, hay 12 países donde los sistemas municipales son los responsables del nivel educativo, más allá de que hay sistemas que se comparte alguna responsabilidad en el pago de los salarios, en el pago de la infraestructura, o en la transferencia de fondos específicos del gobierno central para la educación, pienso en casos como el chileno, el caso brasileño. En cualquier caso, yo creo que en el tema educativo, y dado, creo que el incremento de la digitalización que ha tenido la sociedad tiene que ser aprovechado. Pero claro, la gran diferencia es que en esta pandemia hay muchos niños que han seguido teniendo clases presenciales
durante todo el periodo. Pero eso exige varias cosas. Exige maestros que tengan la capacidad de dar eso, de dar clases digitales de calidad. Impacta en tener plataformas digitales, que es paradójicamente lo más sencillo, lo más económico. Niños que tengan un terminal en el hogar y que tengan la conexión a Internet. Hay medidas sencillas que se pueden tomar en esta materia, rescato algunas. Víctor, vos que vas a venir a trabajar con nosotros, por ejemplo, este año nuestra universidad es fue la primera universidad en América Latina en tener su campus virtual. Llevamos 22 años de tener campus virtual. Y pudimos hacer una transferencia del 100% de los estudiantes al campus virtual. Y estamos dando las clases exactamente igual que si hubieran sido en forma presencial, y no hablo de herramientas como Zoom, digo, sino en un campus virtual, con recursos, con la bibliografía, con la posibilidad de hacer las evaluaciones, etc. Pero, por ejemplo, hay medidas sencillas. En la Argentina, por ejemplo, hubo un acuerdo entre el gobierno central, las telefónicas y las universidades, que todos los dominios .edu no se contabilizaban a efectos de los datos consumidos en la telefonía, porque en general en los hogares pobres el acceso a Internet está en el teléfono, en los datos del teléfono, no en la conexión domiciliaria. Entonces, con pocas cosas, por supuesto eso tiene un costo, pero en cualquier caso, con pocas medidas, yo puedo mejorar la accesibilidad a los estudiantes. Yo creo que el tema de la educación bimodal a nivel municipal tiene que ser hay que transformar la crisis en una oportunidad. Habremos perdido un año con las escuelas cerradas, pero no vamos a recuperar ese año volviendo el año que viene a las escuelas. El tema es volver a una escuela distinta, y esa escuela distinta tiene que ser una escuela mucho más inclusora, donde no haya diferencias entre los pobres que no acceden, y los ricos que sí han mantenido sus clases con normalidad. Entonces, yo creo que ahí hay que aprovechar una oportunidad. Decime la segunda, por favor, Víctor, o recordame el título. Gracias, es de Vladimir Rodríguez. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones internacionales en tareas de acompañamiento para implementar rediseño de aprendizajes de las instituciones municipales? Es una pregunta donde la verdad que me parece un poco crítica. Lamentablemente los organismos internacionales se han ido alejando de los temas municipales. No estamos en una etapa descentralizadora en respecto de los organismos internacionales. Los organismos en lo más cercano que se acercan a nosotros son en dos cuestiones. Primero, localización de los ODS, ¿no? Los organismos internacionales estaban, pero el problema es que los ODS, la pandemia, muchos ODS digamos, han quedado totalmente desactualizados, ¿no? De hecho, en Findel, en la fundación que yo presido, hicimos un seminario invitando a colegas de México. Estuvo la doctora Adi Carrera Hernández del Instituto Politécnico Nacional, del CIECAS, fue una de las expositoras, y justamente lo discutíamos en ese seminario, ¿no? La realidad es que algunas han quedado, tenemos muchos más pasos para recorrer en ODS, y por otro lado en otros, como los de digitalización, han quedado obsoletos porque la sociedad ha ido mucho más rápido que lo planteado. Entonces, por un lado eso. El segundo tema son los temas urbanos, en general, que van desde los temas ambientales, economía circular, pero yo creo que son cosas muy lindas, muy, muy interesantes, pero que van a estar bastante alejadas de los problemas reales de los gobiernos locales por muchos años. Porque aquí las prioridades va a haber que redefinir, porque los problemas son mucho más graves para adelante que los que teníamos hasta febrero de este año. La tercera, Víctor, sí, era de participación. La de Óscar Mayoral decía precisamente que dónde debían enfocarse los esfuerzos, un tema, digamos, normativo, dice las cartas magnas, un tema de política pública,
mayor peso en la participación ciudadana. Y ahí, digamos, entró ahorita, pero creo que se lleva bien con la pregunta, la que nos hace Manuel Rendón Ortega. Él habla sobre la iniciativa privada, el capital privado, qué papel juega o ha estado jugando en toda esta situación. Bueno, yo creo que a ver, los marcos constitucionales son los que tenemos, pero yo hice referencia a la investigación que yo llevo adelante ya hace 3 años, y que me quedan 3 más, que es trabajar sobre niveles de autonomía relativa de los sistemas municipales, ¿no? Y queda claro que la verdadera discusión no está en el plano normativo. La verdadera discusión está en el plano de los recursos. Está en la autosuficiencia financiera de los municipios, en los adecuados recursos para el ejercicio competencial, con la posibilidad de mantener ingresos jurisdiccionales que cubran las necesidades territoriales. Entonces yo creo claramente que la discusión no es una discusión que haya que darla en el plano normativo. La discusión hay que darlo con la Secretaría de Hacienda. Es ahí donde se da la discusión del fortalecimiento de los sistemas municipales. Y esa es la discusión que yo invito a que sumemos esfuerzos, no solamente los alcaldes, no solamente las asociaciones de municipios, sino todos los que nos interesamos por estos temas. Porque a los alcaldes hay que darles argumentaciones, a los alcaldes hay que darles estudios, a los alcaldes hay que acompañarlos en el debate ideológico por la descentralización, ¿sí? Por supuesto que también nosotros tenemos que acompañar el debate político en el sentido de acompañar a la sociedad civil, esto desde ya, pero para una mejor democracia. Pero yo creo que la gran discusión en América Latina tiene que ser la de los recursos, digamos, y lo digo desde 2 países y como los que estamos, digo, más allá de que pueda haber gente de otros países hoy en la conferencia o que escuchará esto alguna vez, pero Argentina y México, claramente 2 países de los que paradójicamente, digamos, siendo 2, digamos, de los 4 países de América Latina, de los 4 más grandes, son de los 5 con menos participación del gasto municipal sobre el total del gasto estatal. Y justo ahí, pero ¿qué sucede con el tema de la iniciativa privada? Es decir, de repente pudiera ser esta una opción para complementar estos gastos, pero también hay quienes han señalado que la existencia de la iniciativa privada en esta agenda pública también secuestra espacios y luego la vuelve su propia agenda, ¿no? Y entonces se pierde o se divierte un poquito lo público. No sé si, aprovechando un poco la pregunta de Manuel Alejandro Rendón Ortega, también hay... Sí, lo que pasa es que, Víctor, ahí yo lo que creo es que faltan el desarrollo de muchos instrumentos para promover, o sea, para articular, me lleva a otro tema, que es el de general, el del desarrollo territorial, pero yo creo que en América Latina nos faltan muchos instrumentos de canalización de la iniciativa privada en beneficio de los territorios. Pero cuidado también con un tema que sufrimos mucho en América Latina. Muchas de nuestras estructuras de tributación local no tienen que ver con el desarrollo de la actividad empresarial. Si nosotros pensamos en muchos ingresos de los municipios en América Latina, ¿cuál es el ingreso característico del sistema? La tasa de servicios. La tasa de servicios es el precio por la contraprestación. No tiene nada que ver, o sea, yo tenga muy buenas, si tengo más ingresos por tasas, lo tengo porque gasto más también en la prestación de esos servicios, digamos, ¿no? El aseo, el ornato, el mantenimiento vial, etc. En tema impositivo, el gran impuesto en América Latina, en los municipios que tienen el impuesto, porque no en toda América Latina lo tenemos el impuesto, es el predial. Es un impuesto, digamos, que no está relacionado con la actividad económica. Está con las viviendas.
eventualmente con la superficie que tienen las fábricas, pero no es un impuesto que relacione el desarrollo económico, ¿sí?, con los ingresos. En otros países, pienso en Chile, pienso en Uruguay, en Argentina mismo, el ingreso por la circulación del vehículo, un ingreso que no tiene que ver con la actividad económica, o muy marginalmente, digamos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es la disociación entre el esfuerzo en los territorios de las empresas y los gobiernos locales. Hasta que no discutamos las estructuras de recaudación de los gobiernos locales y los ingresos municipales, va a ser muy difícil poder inclusive, mire, hay casos donde se ha señalado que a un municipio el desarrollo de actividades económicas le complejiza la situación. Porque digo, si yo monto una fábrica en un territorio, la única variable que a mí yo puedo llegar a tener una ventaja por la radicación industrial, digamos, de grandes empresas, es por el lado del empleo. Me soluciona el problema del empleo en el territorio, ¿no? Y eso sí yo tengo, ¿no? Pero inclusive ese me puede generar otros problemas. Y ustedes, hay ciudades del norte de México, lo tienen más que claro. El desarrollo económico lo que ha generado es el incremento de la migración, ¿no?, de otros lugares más pobres. Y esa gente llega, se instala rápidamente, se dan los procesos de asentamientos informales, ¿no?, en las colonias informales. Entonces, hasta el propio desarrollo económico lleva adentro un problema incluido, ¿no? Yo creo que sí, que hay que trabajar mucho, pero esas son ¿no?, la seriedad de las políticas de desarrollo económico, los instrumentos, las agencias de desarrollo local. Yo soy un gran defensor de lo que se llaman las sociedades comerciales municipales, donde se trabaja, donde el sector público y el sector privado empiezan a desarrollar estrategias conjuntas, que pueden ir desde la prestación de bienes y servicios, pero que generen valor, porque ese valor tiende a quedar en el territorio. Cuando una empresa es verdaderamente una empresa local, en propiedad del territorio, tiene una perspectiva diferencial respecto de lo que es el desarrollo de los territorios. Otras empresas, y ustedes lo conocen bien en el norte de México, se instalan por alguna ventaja competitiva, como puede ser el costo muy bajo de la mano de obra, o los subsidios que reciben por parte del Estado, digamos, en términos impositivos, pero no tienen una verdadera vocación por el desarrollo del territorio. Pero bueno, creo que es todo otro capítulo. Entiendo que hay en el Colzón hay un instituto que hace estudios del territorio, y con todo gusto podemos hacer alguna actividad en esa materia. Muchas gracias, doctor. Pues mira, ya vamos para la hora y media de actividad. La verdad es que estamos muy agradecidos de su tiempo, insisto, la manera en la cual podamos entender una realidad que está, digamos, cruzando la calle, por no decir en la misma cuadra donde uno vive, desde una perspectiva latinoamericana, pues nos invita a la reflexión, no solamente pues a la preocupación que luego en estos tiempos de pandemia pareciera es lo habitual, ¿no? El estar preocupados, el estar pues con esa angustia de qué irá a pasar. Pero este llamado a la reflexión sobre la realidad, sobre lo que implica para los gobiernos y lo que implica en la agenda de quienes desarrollamos investigación, me parece pues que es de alto valor, definitivamente, lo que usted nos comparte. Y efectivamente, pues bueno, no quisimos desaprovechar la oportunidad de invitarlo en esta dinámica, ahora ya muy presente de las teleconferencias, pero seguramente ya cuando este asunto empiece a tener otros matices, pues nos dará mucho gusto tenerlo por acá en
en esta parte del país que decía, pues todavía no conoce, y que seguramente cuando conozca, pues tendremos que encontrar otros muchos pretextos, porque puedo apostar se convertirá en uno de los lugares favoritos para visitar. Entonces, doctor Daniel Cravacobre, sin más, de veras agradecer esta presencia, esta oportunidad, y como usted bien lo menciona, pues que esta sea el inicio de una muy fructífera relación académica, productiva, de conocimiento y reflexión entre dos instancias, particularmente las que firmaron el convenio, la Universidad Nacional de Quilmes, el Colegio de Sonora y todas las unidades adscritas a estas instituciones. De esta manera, entonces, ¿quiere comentar? No, Víctor, agradecerte todo el trabajo de organización y a todos los que nos han escuchado, ahora en directo, los que nos escucharán después, mi agradecimiento al Colegio de Sonora, a la FENAM también, que nos acompañó en la difusión de la actividad, y gracias por la paciencia, y ya casi por la hora, un buen almuerzo. Gracias. Pues a todos, a todas quienes nos están acompañando, efectivamente, muchas gracias. Acá en Hermosillo es la 1:30, 2 horas más en el horario del centro de México, y 4 horas de diferencia con el país de nuestro invitado. Ha sido una buena actividad, un excelente momento para la reflexión, y de verdad muchas gracias, doctor Daniel Cravacobre, por acompañarnos en esta actividad del Colegio de Sonora. A todas, a todos, buenas tardes, y seguimos con una agenda de actividades académicas en el Colegio de Sonora, a través también del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos. Buenas tardes.